Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Os traigo un tutorial especial para el Día de las Madres porque me han pedido una composición o algo especial para las mamás y a mí se me ha ocurrido esto, que es una composición muy sencilla, pero seguro que a vuestra mamá les gusta mucho. Los materiales que yo os voy a dejar, por un lado, van a ser estos, que son los que yo voy a utilizar. Y aparte vais a encontrar una carpeta que pone materiales extra, que pues como su propio nombre indica son recursos extra que yo os dejo por si queréis hacer alguna variación en el diseño para que no lo hagáis exactamente igual que yo. Bueno, pues vamos a empezar, nos vamos a ir a Photoshop, vamos a crear un documento nuevo. Si tenéis pensado imprimir lo que vayáis a hacer, porque vayáis a hacerle una postal a vuestra mamá o lo que sea, si tenéis pensado imprimirlo, yo os aconsejo que aquí en resolución le pongáis 300. Yo, por ejemplo, no lo voy a imprimir porque esto es algo que lo voy a pasar a mi madre y lo va a ver en el ordenador, entonces le dejo la resolución a 72, ¿ok? En cuanto a las medidas, podéis utilizar las medidas que vosotros queráis. Si queréis hacer una postal, pues podéis hacerla en las medidas de un folio o medio folio o lo que queráis. Yo como se lo voy a hacer a mi madre, ya he dicho, y se lo voy a pasar y lo va a ver en el ordenador, le he puesto las medidas de HD, que son 1280 x 720, pero podéis hacerlo, por ejemplo, tamaño de las medidas de un wallpaper para regalarse a vuestra madre o lo que vosotros queráis. Totalmente libre elección. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ir a archivo, colocar. Este tutorial es muy fácil porque vamos a colocar cosas nada más. Y vamos a colocar la textura que dice textura 1. La vamos a hacer bastante grande para que ocupe todo este espacio. Pulsamos la tecla Shift para mantener las proporciones. Y vamos a colocarla, yo por ejemplo la voy a colocar haciendo que esta ramita de aquí coincida con esa zona superior. Le damos a la tecla Enter y volvemos a ir a archivo, colocar. Y vamos a colocar ahora, por ejemplo, esto que dice costura. Lo vamos a rotar un poco. Así, por ejemplo, y vamos a ponerle una por aquí arriba, le damos en control J para duplicarlo y le ponemos otra por aquí abajo, por ejemplo. Vamos ahora a archivo, colocar y vamos a ponerle este PNG que pone flor, que es una flor violeta. Bueno, pues la flor la vamos a poner así por aquí, la vamos a rotar un poco y la pondremos así por esta esquina. Como el color no pega con nuestro fondo, se lo vamos a cambiar. Así que vamos a la capa de la flor, damos botón derecho, rasterizar capa y pulsamos control U para que se nos abra el menú de tono saturación. Y aquí, sin darle a colorear, vamos a elegir así a ojo un color que pegue con nuestro fondo. Yo, por ejemplo, me gusta este color que es así como marroncito. Es el tono 99 más o menos. Le damos en OK y le vamos a bajar la opacidad un poco, por ejemplo, hasta el 45%. Vamos a archivo, colocar y vamos a colocar ahora la textura 3. Bueno, la textura 3 la vamos a poner más o menos así por aquí. La vamos a rotar un poquito también, así, la pondré por ahí, tecla Enter para validar y vamos a poner el modo de fusión de esta capa en luminosidad para que me quede así. Vamos a crear una máscara de capa desde aquí abajo y sobre la máscara de capa con un pincel de estos de borde difuso, o sea, dureza 0 y de tamaño así un poco grande. Vamos a borrar lo que son todas las esquinas de esta textura, no importa que se borre un poco el texto, así. Si os fijáis estoy pintando sobre la máscara con el pincel en color negro, ¿ok? Vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño para meternos por aquí por medio y borrar un poco para que no se vea tan gris. Bueno, mirad en la miniatura lo que estoy haciendo. Y ahora le vamos a bajar la opacidad, por ejemplo, hasta el 50%. Vamos ahora a archivo, colocar otra vez y vamos a colocar el PNG que dice sello. Vamos a hacer un poquitín más grande, lo vamos a poner así por aquí. Podéis rotarlo un poco si queréis. Le damos a la tecla Enter y vamos a poner el modo de fusión de esta capa en exclusión para que me quede así el aspecto como si fuese un sello de verdad. Incluso podéis bajar un poco la opacidad también si queréis, por ejemplo al 90%. Y ya tenemos lo que sería nuestro fondo formado, así que vamos a seleccionar todas estas capas y con control G las vamos a meter en un grupo, le vamos a llamar fondo. Ahora es momento de colocar nuestro texto. Yo en los materiales, vamos a ir a archivo, colocar, os he dejado un texto que como veis es mamá. Lo vamos a hacer un poquito más grande hasta que ocupe pues no sé, gran parte del documento. También podemos rotarlo un poco. Y este texto, como veis, está en 3D. Yo podría haber hecho el tutorial creando el texto directamente en Photoshop, pero como sé que hay muchísima gente que ve mis vídeos que no tiene Photoshop CS5, pues si yo me pusiese a explicarlo cómo hacer el 3D en CS5 no podríais hacerlo. Entonces, si no tenéis ni CS5 ni CS6 y tenéis una versión anterior, pues de poco sirve que yo me ponga aquí a explicar cómo hacer el texto. Aparte, las opciones 3D de Photoshop suelen darle bastante problemas a la gente por incompatibilidad con la tarjeta gráfica y mil movidas que yo no me voy a poner aquí a explicar. Yo la verdad el texto lo he hecho con Jara 3D. Los que tengáis Jara 3D
os explico rápidamente cómo lo hice. Me fui aquí a estas opciones de aquí y elegí la primera, que sería la opción de solo texto, porque las demás son un poco feas, como veis. Y una vez que tenemos esto, vamos aquí a las dos letras, A, y aquí es donde nosotros podemos escribir lo que queramos. Yo utilicé la fuente Orial, que os la he dejado en los materiales. Aquí me fui a esta opción de aquí, que como veis pone AB con una flecha a ambos lados, y lo que hice fue, esto como veis sirve para separar un poco las letras. Las he separado un poco porque estaban bastante juntas y al ponerle el 3D pues se me quedaban muy juntas, así que pues lo dicho, las separé un poco. Luego me fui a estas opciones de aquí de extrusión, y yo la extrusión, que sería lo que es el ancho del texto, como veis cuando nos ponemos sobre el texto directamente el cursor cambia, entonces se lo puse a ojo, como veis. ¿Veis? Podemos estirarlo o hacerlo más pequeño. Se lo puse a ojo y se lo he dejado en 47. Luego, esto lo dejé como estaba. Me fui a las opciones de diseño, que son exactamente esto mismo de aquí. Así que me pasé a las opciones de bisel. En el bisel escogí la opción de curvo porque los demás, pues la verdad, no me gustaban. Los demás lo dejé como estaban. En las opciones de sombra le quité la sombra porque como veis esto tiene una sombra, podemos colocarla con ayuda de esta flecha de aquí donde vosotros queráis. También podéis ponerle dos tipos de sombra, el 1 o el 2. Podemos ponerle más transparente o sea que se note más o que se note menos, más desenfocada o menos desenfocada. Yo directamente se la quité. Luego en las opciones de textura, que es lo que le da este aspecto a mi texto, dependiendo del estilo que tengáis seleccionado, pues aquí tendréis unas opciones u otras. Me fui a Text Faces o Faces o como se diga, que es el frontal del texto, marqué la opción de textura y cargué una textura que la de los materiales es la textura 1 y pues me quedó este aspecto. Y luego me fui a Text Sides, que serían los laterales del texto, le marqué también textura y en cargar textura le cargué la textura 2, que como veis es esa y es la que tiene el lateral del texto. Por último me fui aquí a este icono de la bombillita, que como veis es para ver las iluminaciones del texto, y simplemente haciendo doble clic sobre cada una de estas flechas, hacemos doble clic y como veis aquí aparece el selector de color. Bueno, también podemos ir directamente a las opciones de color e ir seleccionando aquí las tres luces que tenemos, luz 1, 2 y 3. Las luces podéis moverlas, situarlas donde vosotros queráis para iluminar la zona que queráis de vuestro texto. Yo los colores que utilicé, como veis, son colores así medio asalmonados. Este es un crema clarito. Este, por ejemplo, es así más rosita que el anterior y este pues ya directamente es todavía más rosita. Son colores salmón, como veis. Me fui aquí a File, Export y tenéis que aseguraros que lo exportéis en PNG para que no tenga fondo. Los que tengáis Jara 3D pues podéis hacer el texto en ese programa. Los que queráis probar a hacerlo en Photoshop pues lo hacéis en Photoshop. Y los que queráis directamente usar el PNG que os dejé pues usáis el PNG que os dejé. Vamos ahora a colocar elementos. Así que vamos a archivo, colocar. Esto es muy latoso, la verdad. Vamos a empezar, por ejemplo, por este corazón. Lo vamos a hacer un poquitín más grande. Y el corazón yo lo puse por aquí encima para que haga un poco de lo que sería la tilde de mamá, ¿no? Vamos a rotarlo un poquitín. Fijaos que el corazón tiene como una especie de cuerdecita. Fijaos que salga de ahí arriba. Y lo vamos a poner así, ¿veis? Bueno, archivo, colocar. Vamos a poner ahora, por ejemplo, lo que es el pajarito. El pajarito lo vamos a hacer más pequeñito, así por ejemplo. Tecla Enter y lo vais a colocar donde queráis. Yo creo que lo coloqué aquí. Sí. Pues nada, lo ponemos por ahí. También podéis rotarlo un poco si queréis. Y para ajustarlo mejor, si tenéis esta herramienta seleccionada, que es la herramienta Mover, con ayuda de las teclas de dirección del teclado, que son estas que tienen la flecha para arriba, para abajo y para izquierda y derecha, como veis podéis mover el pajarito con más precisión. Lo mismo que la floresta, como el color no combina, pues vamos a la capa del pájaro, botón derecho, rasterizar capa y con control U le vamos a cambiar el color y le pondremos pues un color que combine, por ejemplo ese marroncito, queda muy bien. También le podéis bajar un poquito la opacidad, pero sin pasaros. Voy a bajar el 90% y seguimos, archivo, colocar y vamos a colocar ahora, por ejemplo, este lazo. El lazo lo hice más pequeño, lo vamos a rotar un poco y el lazo pues lo vamos a poner encima de la letra M. Vamos a rotarlo otro poco, así por ejemplo. Y lo mismo con las teclas de dirección podemos manejar mejor donde lo colocamos. Seguimos, archivo, colocar, vamos a colocar ahora por ejemplo, ¿qué me falta? Vamos a colocar ahora por ejemplo las hojas, vamos a rotarlas un poco, así, y vamos a hacerla más pequeña. Bueno, pues las hojas vamos a poner por ejemplo unas así por aquí,
con las teclas de dirección. Recordad que podéis tener más precisión al colocarlo. Control J para duplicarlas, Control T, botón derecho, voltear horizontalmente. Vamos a hacer esto más pequeñito, tecla Enter para validar, y estas, por ejemplo, vamos a ponérselas en la letra M. Así, ahí. Control J, Control T, y vamos ahora a darle en voltear vertical, y esto lo ponemos, por ejemplo, aquí en la letra A. Ya estamos terminando. Archivo, colocar, y vamos a colocar ahora este PNG que pone hilo. Bueno, pues el PNG del hilo vais a colocarlo como vosotros queráis. Yo, por ejemplo, vamos a voltearlo verticalmente. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Mirad, yo quiero más pequeño todavía. A ver, yo quiero que el hilo venga por detrás de la letra A. Creo que lo voy a rotar un poco. Sí, quiero que el hilo venga por detrás de la letra A y salga por el agujerito. Así. Y luego venga por aquí. Vale. Vamos a duplicar el hilo con Control J. La copia la vamos a ocultar y nos vamos a la capa del hilo. La vamos a rasterizar. Y ahora cogemos el borrador y simplemente vamos a ir borrando lo que nos sobra. Para asegurarnos de que no borramos lo que no es, podemos hacer control clic sobre la miniatura del texto. ¿Veis? Control más clic izquierdo de ratón y me marca la selección del texto. Y entonces sobre la capa del hilo podemos borrar sin miedo de borrar lo que no es. Yo voy a sacar la selección porque lo voy a hacer a ojo. Mirad, el hilo viene por detrás de la letra A, sale por el agujerito y se mete por detrás de la letra M, por ejemplo. Y aquí abajo sale por ahí. ¿Qué os parece? Dependiendo de dónde coloquéis el hilo, porque por ejemplo en la otra composición no me pasó eso, pero en esta sí, fijaos que no pase por encima de ningún elemento. Por ejemplo, aquí me está pasando por encima de las hojas, que son estas. Entonces voy a poner las hojas por encima del hilo. ¿Veis? Bueno, luego el hilo copia lo vamos a desplazar. Vamos a ponerlo, por ejemplo... A ver, el hilo copia yo lo voy a poner por aquí. Mirad, así. Vamos a ponerlo así directamente. Sobre la capa del hilo voy a borrar esto de aquí que me sobra. Y sobre la capa de hilo copia la vamos a rasterizar. Vamos a borrar así. El hilo viene por aquí detrás, hace esta curva. Luego se mete también por detrás de la letra A. Uy, me he pasado borrando. Voy a hacer control clic para no pasarnos. Viene por detrás de la letra A. Así. Sale por el agujero. Y aquí, por ejemplo, pues que se vuelva a meter por detrás de la letra M. Y aquí que haga así. Si os fijáis no me ha quedado exactamente igual al otro, pero es que lo he dicho, el hilo podéis colocarlo donde vosotros queráis. Simplemente se trata de eso, de ir colocándolo y borrándolo. También podéis hacer control T y deformar, control T, botón derecho, deformar, o directamente le dais aquí arriba en esta opción de aquí. Y os sale como una especie de malla, ¿veis? Y ahí podéis ajustar mejor el hilito. Por eso que lo he dicho, que lo coloquéis como vosotros queráis. Y ya por último, para terminar, vamos a archivo colocar y vamos a colocar el osito. El osito podéis ponerlo donde queráis. Yo, por ejemplo, lo puse aquí en medio porque es que en la otra composición, a ver, os lo enseño. Si os fijáis aquí hay una unión de los dos hilos, entonces le puse el osito encima para tapar ese fallo, digamos, ¿no? Bueno, me vuelvo aquí porque se me ha olvidado colocar la pluma. Archivo colocar y vamos a colocar la pluma. La pluma pues la hacemos más pequeñita y por ejemplo se la podemos poner así por aquí. El osito también podemos poner un poco más para arriba o más pequeño si queréis. Bueno, lo dicho, colocad las cosas como queráis. Tampoco tenéis por qué usar exactamente estos mismos elementos, podéis utilizar más porque os voy a dejar materiales extra. Y bueno, pues ya está, esto es todo. Espero que os haya gustado la composición y lo más importante, que le guste a vuestras mamis. Voy a dejaros el enlace del grupo de PS Tutoriales por si queréis compartir vuestras ediciones allí. Y bueno, nada, lo dicho, espero que os haya gustado la composición y nos vemos en un próximo tutorial. Besitos.